Hacé como Petro y Cairo. Si de cortina se trata, elegí Cortifaz y modernizate 0800 2678. Masa madre, macarrones, jesuitas, merenguitos, pionono, medialunas y magdalenas. Pensá en masa madre. Sanas delicias. Llega Magdalena Correa para su segundo móvil esta tarde en casa. Está en el Parlamento. Allí ha pedido ingresar al despacho del diputado del Partido Nacional, Gastón Cosia. Él mismo se expresará sobre el proyecto de ley que prohíbe la realización de carreras de perros, cualquiera sea su raza, en todo el país. Es un proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo. Más temprano escuchábamos en subrayado que el proyecto que está quedando no es de satisfacción porque no es suficientemente severo con las personas a la hora de las penas. Vamos a ver qué nos aporta Magdalena. Bueno, Marinés, si hubo algunos cambios o por lo menos información que llegó de última hora porque el Poder Ejecutivo publicó un decreto que prohíbe de forma instantánea las carreras de perros, sobre todo de galgos, que es lo más frecuente que estaba ocurriendo aquí en nuestro país, cuando llegaban desde la región principalmente a que participaran de estas carreras, muchas de ellas clandestinas. Pero vamos a conocer cuál es la opinión del diputado nacionalista Gastón Cosia, quien estuvo detrás de todo este tema. De hecho, hicimos alguna que otra nota al respecto y hoy Marinés hacía referencia a que, por ejemplo, la plataforma animalista se había manifestado en contra respecto a las penas. No en contra, sí apoyando este proyecto de ley, pero criticando lo que tiene que ver con las penas para quienes participan de estas carreras. ¿Cuál es su opinión en particular? Lo primero es que es un gran día para todos los que defendemos los derechos de los animales. Y en segundo lugar, para quienes creemos que la política es una forma de dar solución a los problemas del país. Nosotros cuando empezamos con esto encontramos una posición del Poder Ejecutivo que era diferente, que promovía la regulación, y hoy tenemos que agradecer y que saludar al Poder Ejecutivo, particularmente al Presidente de la República, porque este decreto es un decreto muy importante, nos pone a nivel del primer mundo en cuanto a los derechos de los animales, y creo que habla muy bien de la comprensión que hay ante los planteos, en este caso nuestro, de un legislador de la oposición, pero que fue un planteo que hizo carne en la sociedad toda, porque aquí se recogieron firmas en todo el país. Aquí hubo movilizaciones de animalistas, de voluntarios en todo el país, y creo que eso sensibilizó al Poder Ejecutivo, sensibilizó al Presidente de la República, y creo que es un hito en materia de la defensa de los derechos animales. Y bueno, transmito mi felicitación al Presidente de la República y esperemos que esto lo podamos hacer cumplir en todo el país. Esto está rigiendo a partir de hoy, porque aquí hay dos eventos. Uno es el proyecto de ley que remite el Poder Ejecutivo, pero lo otro es el decreto. Lo que rige hoy es el decreto y tenemos que hacerlo cumplir en todo el país. Hoy podemos denunciar a la policía y a la justicia cuando veamos una carrera de galgos gracias a este decreto. Lo que no se modifica entre el proyecto y el decreto son las penas, que son únicamente económicas. Sí, nosotros en nuestro proyecto preveíamos una actuación a nivel penal, como en la Argentina. En Argentina hay 4 años de cárcel a quien promueva u organice una carrera de galgos. Nosotros preveíamos en Uruguay que pudiera haber 2 años de sanción también penal, con prisión y penitenciaría. Esa instancia quedará para el trabajo parlamentario, pero queremos celebrar lo bueno, ¿no? Celebrar la noticia de que, creer en la política. Cuando yo presentaba estos temas en el Parlamento, muchas veces nos encontrábamos de parte de otros legisladores con alguna risa, con alguna consideración un poco despectiva. Me parece que hoy todos los bicheros, todos los animalistas tienen que sentirse orgullosos de que, sus planteos llegaron a la política, a la gran política, y nada menos que el Presidente de la República los tuvo en cuenta. Y ahora tenemos que seguir trabajando. Diputado, para pasar en limpio y que también el televidente lo entienda un poco más. Hasta ayer se conocía únicamente que había un proyecto de ley que promovía el Ejecutivo, que se tenía que analizar y discutir aquí en el Parlamento para que efectivamente existiera una ley, más allá de los reparos, de las penas y demás. Hoy rige un decreto que efectiviza todo esto hasta que se apruebe este proyecto de ley donde puede haber modificaciones respecto a lo que usted señalaba con las penas. Exacto, porque hasta ayer sabíamos de
el proyecto de ley. Ya eso era una buena noticia, porque que el Poder Ejecutivo tomara en parte nuestro proyecto era una buena noticia. Pero hoy conocimos el decreto que refuerza la vigencia de esto y lo hace inmediato. Es un decreto del presidente con los ministros, entre ellos el ministro de Ganadería. Entonces le da una fuerza a esta situación mucho mayor. Yo hablaba hoy que es como cuando rigió la prohibición del tabaco. Comenzó con un decreto, luego se reforzó con una ley. En este caso va a ser lo mismo. El decreto está vigente en todo el territorio nacional y digo que he recibido hoy llamados de Italia, de Estados Unidos, de Argentina, que están celebrando esto, porque recordemos que la lucha contra la explotación, en este caso de los perros, los galgos, es una lucha mundial. Entonces esta noticia ha sido muy bien recibida y reitero, aquí creo que los protagonistas han sido los defensores de los derechos de los animales, las ONG, que son diversas, que están en todo el país. Yo di charlas desde Artigas hasta, bueno, Rocha, Paysandú, que hay que destacar que fueron los 2 departamentos que lo prohibieron, el municipio de Carmelo, de Piriápolis, de San Carlos. Una gran batalla a nivel territorial y de la gente que quiero celebrar hoy. José, le agradecemos este contacto por La Tarde en Casa. Bueno, muchas gracias a ustedes. Seguimos con ustedes, compañeros. Muchas gracias, Magdalena. Te esperamos mañana para cerrar los móviles de este año en vivo. En vivo, claro, sí, por supuesto. Mañana. Mañana. Y después... El 31 vamos a estar al aire. Después vamos a estar al aire. Bueno, recibimos a Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, bienvenido. por favor. ¿Cómo cierra el año desde el punto de vista... Bueno, cierra el año casi con los consejos de salario, ¿no? Con un nivel de éxito realmente significativo. Pero, de todas maneras, un año donde la conflictividad aumentó con relación al año anterior. Sí, fue un año muy movido. Yo creo que en un año donde se concentra tanto de negociación colectiva, que es la actividad sindical por excelencia, el ABC, el movimiento sindical puede hacer distintos tipos de cuestiones, pero lo que no puede hacer, porque es su razón de ser, es dejar de participar en la negociación colectiva. Y este año se desarrolló una situación en la cual los consejos de salario, digamos, se desarrollaron todos, de todos los grupos, más de 200 grupos, y al final estamos terminando un año 2018 con alrededor de 187 consejos de salario cerrados, algunos pocos donde todavía se está desarrollando la negociación final, otros sectores que les vence el convenio colectivo el 31 de diciembre, entonces van a negociar de enero en adelante, pero un año muy significativo desde ese punto de vista. Consejos de salario difíciles, ¿no? Sí. Nosotros hemos dicho... ¿En todos los grupos fue difícil, Marcelo? Fue bastante complejo, sí. En general, digamos que se notaron los rendimientos decrecientes, para llamarlo de alguna manera. El ambiente en la región estaba complicado. Es mucho más fácil conversar de cómo se reparte el valor y el producto cuando los sectores están en auge y en crecimiento. Ya cuando el crecimiento no está tan garantizado, digamos, la cosa se pone más tensa. Por eso sí hubo que acompañar la negociación con bastante movilización. Yo creo que en general en los convenios colectivos o en las votaciones, que es la otra posibilidad que tiene el Consejo de Salario, se ha garantizado el 100% del IPC. En general son convenios que yo podría decir que son de empate o acuerdos de empate. Esto es bien importante que lo sepa toda la población. Para nosotros el Consejo de Salario es una cosa muy importante, casi que sin desmedro de la democracia representativa, es una democracia laboral. Porque allí en el Consejo de Salario hay 3 representantes del Poder Ejecutivo, 2 representantes patronales y 2 representantes de los trabajadores que pueden hacer un convenio colectivo. Pero lo más importante es que si no hay convenio colectivo, eso no significa que el salario no se ajusta. Si no hay convenio colectivo hay una votación y bueno, por lo menos los salarios mínimos por categoría y los salarios van por lo menos acompañando la inflación. Yo creo que eso ha sido bien importante y bueno, nosotros sostenemos que hace a la competitividad del país, hace al trabajo, hace a que también mejore la demanda interna para que a través de la capacidad de compra de los trabajadores también el pequeño y mediano comercio se pueda mover. Tiene un impacto muy directo que lo vamos a ver ahora en enero, porque los jubilados, toda la masa enorme de jubilados que tenemos, aumentan en función de lo que pasa con el índice medio salario, que justamente se mueven los consejos de salario. Así que es bien importante. Nosotros en general hacemos un balance positivo para las condiciones del mundo y de la región. Poder mantener negociación colectiva para nosotros es bien importante. Sí, obviamente esto requiere
como en toda negociación, que haya disponibilidad a negociar, por lo menos, y sentido del límite, de hasta dónde se llega. Nosotros sabemos bien que una cosa es la plataforma que levantamos y otra cosa es después, digamos, el punto medio o el punto de... la resultante, digamos, de la negociación. Yo creo que estos consejos de salario tan difíciles nos deben convocar a todos a un debate importante sobre el futuro del trabajo, sobre ideas fuerza que sean removedoras, digamos. ¿Qué hacemos nosotros con la revolución tecnológica en curso? Puede significar que se terminan devastando los puestos de trabajo o puede significar que el país captura a través de su capacitación, de su educación, de la preparación de los trabajadores nuevas oportunidades laborales. ¿Cómo desarrollamos una agenda, digamos, que tenga que ver con la competitividad, en donde naturalmente siempre el sector empresarial va a decir, bueno, ojo con los costos, en particular ojo con los costos laborales, es normal que ellos planteen estas cuestiones, y nosotros decir, bueno, ¿de qué manera se puede discutir productividad, organización del trabajo? Nosotros, por ejemplo, levantamos una bandera que no era una bandera coyuntural para esta negociación, sino una bandera estratégica de pensar en mecanismos para la reducción de la jornada de trabajo. Es decir, yo creo que la negociación colectiva es un elemento bien importante que ayuda en las relaciones laborales, siempre que no haya abuso, ni una intransigencia desembosada del lado patronal, ni un abuso desde la parte trabajadora que no mire, digamos, la situación, porque no es negocio al final. Si vos desarrollás la negociación colectiva de modo que te termina complicando los puestos de trabajo, bueno, ahí evidentemente que hay que tener un equilibrio y un cuidado importante. Ahora uno ve en este debate preelectoral, pero ya está instalado con precandidatos y economistas vinculados a unos y otros, que se señala, o hay una línea de crítica hacia la economía del país, que los costos son altos. Ahora en estas horas está el ejemplo de la baja en los combustibles en varios países de la región, y que eso hace que el Uruguay esté quedando desfasado o perdiendo competitividad, entre otras cosas, por los costos del trabajo o los costos laborales. ¿Cómo lo ve el Hay que abrir el debate. Hay que abrir el debate y estudiarlo con rigurosidad, digamos. Pero no se niega el PIT-CNT a debatir sobre esto. De ninguna manera, porque nosotros hemos planteado hace ya varios años la posibilidad, sin traslado mecánico, pero como hay un Consejo Superior de Salario, armar un ámbito tripartito donde el Estado, donde las cámaras empresariales, donde los trabajadores podamos discutir cómo generar trabajo. Es decir, cuáles son las herramientas macroeconómicas que pueden ayudar, cómo las empresas públicas, digamos, además de otorgar servicios de alta calidad y bajo costo, pero a su vez sirven para el desarrollo del resto del aparato productivo, de qué manera hay un lugar para las políticas sectoriales, la política industrial, etcétera, y ver esas cuestiones también, ¿no? Siempre nos encontramos con una dificultad. En este caso, lamentablemente, las cámaras empresariales no han querido participar en esta discusión. Pero cuando aparece, por ejemplo, la discusión de los costos o de la productividad, nosotros le decimos al sector empleador, bueno, pongan la información arriba de la mesa, así trabajamos sobre una base científica, sobre una base rigurosa, y ahí tenemos un problema, ¿no? Es decir, claro que en ese caso nosotros no podemos aceptar que siempre la variable de ajuste sea el salario, porque de repente hay otros tipos de despilfarro que nosotros los podemos percibir, pero ni sabemos, ¿no? Muchas veces se pretende achicar hacia la parte más fina, que es la parte trabajadora, cuando de repente en Versalles hay terrible fiesta, ¿no? Vamos a hacer una pausa, vamos a volver, entre otras cosas, con el tema del conflicto en el correo. El sindicato de funcionarios del correo decidió flexibilizar de alguna manera las medidas adoptadas por el conflicto con la administración. Son fechas complicadas y daría la sensación de que hay algunos conflictos que tienen como zafra. Este parecería ser uno de ellos, pero lo vemos luego de una breve pausa. Antes les recuerdo que la pitoxina es un producto homeopático de uso tradicional para tratar enfermedades articulares y reumáticas. Es capaz de calmar el dolor con una acción analgésica local y promover la recuperación con un producto que no provoca ningún efecto adverso. Lo encuentra en Homeopatía Farmeco, Constituyente 1735, teléfono 2-403-2341 o desde nuestro sitio web farmeco.uy. Masa madre, macarrones, jesuitas, merenguitos, pionono, medialunas y magdalenas.